Muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Andrea Valderrama, soy gestora de comunicaciones del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes. Le damos en este momento pues la bienvenida a todas las personas que en este momento se están conectando a este ciclo de seminarios IELE. Este es nuestro tercer seminario del año. Esperamos que asistan a todos los demás que tendremos este año mostrando todo lo que hacen nuestros investigadores de la universidad, de nuestros programas de pregrado, posgrado, doctorado. En esta ocasión pues tenemos a Sebastián Velázquez Suárez con la invitación del profesor Néstor Peña. Sebastián Velázquez es doctor en Ingeniería de la Universidad de los Andes, cuenta con más de 10 años de experiencia tanto en la investigación académica como industrial. Su enfoque durante los últimos años ha sido desarrollar aplicaciones de tecnología en la industria agrícola y de los alimentos. Actualmente, Sebastián se desempeña como jefe de investigación de Colcafé. Allí está encargado de acompañar la estrategia de investigación, de establecer relaciones con socios académicos e industriales, desarrollar proyectos de investigación, realizar vigilancia y exploración tecnológica para el procesamiento del café. Dentro de toda su experticia se resalta el desarrollo de herramientas basadas en radiofrecuencia para la evaluación de la calidad de café cereza, uso de herramientas de modelamiento numérico para electromagnetismo y aplicaciones relacionadas. Además, modelamiento multivariado, analítica para el estudio de matrices agroalimentarias, entre otras. Dentro de sus trabajos recientes se destaca el buscar oportunidades para la apropiación de la tecnología de radiación por radiofrecuencia y microondas para procesos de la industria alimenticia como secado, pasteurización, horneado, entre otras. Entonces, Sebastián, bienvenido. Profesor Néstor, también bienvenido. Bueno, antes de darle la palabra a Sebastián, yo quisiera pues agradecerle a las personas que están presentes y darle un cordial saludo y nuestro agradecimiento a Sebastián, que generosamente pues nos comparte, digamos, hoy su experiencia y su tiempo. Y pues decirles, pues Sebastián pues es un conocido de la casa y Sebastián es un conocedor como pocos de la industria del café, y eso lo van a poder ustedes ver, digamos, a lo largo de la presentación. Pero yo sí quisiera resaltar que quienes lo conocemos, pues, digamos, sabemos de la pasión, de la vocación y el compromiso, pues, que ha tenido Sebastián desde hace muchos años, desde cuando estaba en la universidad como estudiante, digamos, yo diría que del pregrado y la maestría, pues con el compromiso que ha tenido con el desarrollo de la industria del café en Colombia. Y eso pues realmente es algo que quienes lo conocemos de cerca realmente valoramos y admiramos esa dedicación a la industria, digamos, y al aporte que le hace al país. Entonces, pues sin más, bienvenido Sebastián y pues tienes la palabra y muchas gracias. Néstor, Andrea, muchas gracias. Una muy calurosa bienvenida. Me alegra mucho de verdad estar acá. Pues pasé mucho rato en la universidad y definitivamente marcó lo que no solo soy como profesional, sino como persona. Hoy vengo pues ya en nombre de otra bandera, ¿cierto? De Colcafé. Y pues quería contarles antes de comenzar. Entonces, Colcafé es una de las empresas parte del Grupo Nutresa. Entre ellas están pues Nacional de Chocolates, Doria, Cenui, Industrias Cárnicas. Entonces tenemos, digamos, un conglomerado de empresas que están dedicadas precisamente al sector agroalimentario en Colombia, y eso que une al Grupo Nutresa es un futuro para todos. ¿Listo? Dentro de la Mega 2030, no la tengo acá, pero quisiera resaltar que uno de los componentes más importantes es la investigación e innovación efectivas, ¿cierto? Dentro de las metas que nos planteamos como grupo de aquí a 10 años, es que al menos el 20% de ventas que tenga el grupo total vengan producto de innovación, ¿cierto? No solo innovación en cambios de empaque o en formato, sino innovación altamente disruptiva en productos que aporten especialmente a nutrición, de tal manera que el 50% de esos SKUs o esas referencias que saquemos dentro de la innovación e investigación efectivas aporten a nutrición.
Para lograr eso es muy importante el desarrollo tecnológico, la apropiación tecnológica, pero también que se den sinergias de desarrollo de aplicaciones al interior del país. Y llego a este punto de la cooperación entre la industria y la academia. Yo que he estado como en ambos mundos, y si les reconozco aquí, soy aún más de la academia que de la industria, encuentro que hay mucho valor en este tipo de espacios. Entonces espero pues sea muy nutritivo, por decirlo así, para ambos y que les deje muchas inquietudes y también que me pueda ir yo también con muchas inquietudes. Entonces hoy, como planteamos en el seminario, vamos a hablar de las oportunidades de calentamiento por microondas en el procesamiento de café. Para arrancar y entender, digamos, la dinámica de lo que es precisamente cada una de esas etapas de procesamiento, les presento lo que tiene un grano de café, o pues en este caso la cereza, ¿cierto? Lo conocemos como cereza precisamente porque es muy parecida a esa fruta. Entonces, en el corte central, pues digamos, tenemos básicamente 2 semillas, que es lo que conocemos como granos, y que en peso húmedo, nos referimos en peso húmedo en ese momento que no hemos hecho nada con el grano, ni procesarlo, simplemente recogerlo. Tenemos 2 semillas que representan entre el 45 y 50% del peso del grano. Ese grano, ¿cierto? Esas 2 semillas están recubiertas por una película plateada que no sale durante la etapa de trilla, sino que generalmente sale durante la etapa de tostión y se va a los ciclones y tenemos ahí oportunidades de aprovechamiento de un subproducto que hoy, digamos, no tiene aprovechamiento en la industria alimenticia. Posteriormente tenemos lo que se llama pergo y ahí es cuando tenemos café pergamino, que es lo que nuestros caficultores, particularmente en Colombia, que tenemos café lavados, comercializan con las cooperativas y las cooperativas posteriormente llegan a las trilladoras para remover esa capa, que es el proceso que denominamos como proceso de trillado. Después de ese pergamino tenemos una capa de pectina, ¿cierto? Esa pectina son carbohidratos que recubren el grano, es eso que le da el dulzor y complementa entre la cáscara y esa capa de pectina lo que denominamos como pulpa o mucílago, ¿cierto? Para tener finalmente la cáscara. Generalmente, todo ese exterior, digamos, que tenemos del grano fuera del café verde, que es lo que nos quedamos aquí con el grano y corte central, tendemos a desperdiciarlo, pero hoy la industria se está dando cuenta por 2 cuestiones, tanto sostenibilidad como aprovechamiento desde sus oportunidades en la industria alimenticia, que tienen muy alto potencial. Entonces, esto también lo vamos a aplicar no solo en lo que hemos hecho tradicionalmente como industria, sino en lo que se puede llegar a hacer hacia el futuro con ese tipo de productos. Hay 2 fases muy importantes dentro del procesamiento de café, aparte de lo agronómico. Sabemos que el café, al igual que, digamos, las uvas del vino, tiene como su terroir, siendo ese concepto muy del vino, pero nos importa dónde está ubicado, la temperatura y altura de donde, digamos, tenemos nuestros cultivos de café, las condiciones de macro y micronutrientes del suelo, sombra, épocas de lluvia, ¿cierto? Entonces, en Colombia en particular tenemos dos temporadas de cosecha, dependiendo de la región, lo que llamamos traviesa o mitaca en algunas regiones, que es la cosecha pequeña y la cosecha principal. Pero posteriormente hacemos la cosecha, el café es un producto que requiere de distintas etapas. Nuestro objetivo principal en esta primera etapa que denominamos beneficio es tener el café verde, ¿cierto? Ese café verde es el que podemos tostar y vamos a ver más adelante cómo es el proceso. Y para llegar ahí podemos hacerlo de forma general de 3 maneras. Cuando hacemos el proceso lavado, Colombia se caracteriza por cafés suaves lavados, que consiste en un proceso de despulpado, es decir, pasamos estas cerezas que se recogen maduras, precisamente porque sabemos que ahí se dan las mejores características en bebida, y las pasamos por una despulpadora. Ahí sacamos la cáscara, de ahí ya vamos a hablar más adelante. Y ese grano que tenemos ahí tiene esa capa de pectina. De forma mecánica, digamos, tradicionalmente lo que nosotros hemos querido es aplicar procesos de fermentación para que esa capa de pectina que recubre el grano sea retirada para que podamos posteriormente pasar a secar, porque el contenido de humedad del grano es importante, puede estar dentro del 50 hasta el 65% de humedad y necesitamos llevarlo a un rango del 10 al 12% para que el proceso de torrefacción o tostación sean efectivos. Eso cómo se hace, como les decía, se hace a través de fermentación, una fermentación no alcohólica, en la que esas pectinas empiezan a hidrolizarse, a descomponerse, se forma, digamos, ya sea en forma anaerobia, aerobia o con agua o sin agua, se separa y tenemos unas mieles de fermentación y posteriormente tenemos un grano que podemos llevar a secar después de haber lavado pues, posteriormente al proceso de fermentación.
En un paso intermedio tenemos el café honey, que es aquel café que despulpamos, pero no fermentamos. Le dejamos el mucílago y llevamos a secar y se ve, digamos, ese pergo como manchadito, pero son cafés dulces, ¿cierto? Que presentan notas como apaneladas, muy frutales, también pueden ser muy cítricos. Y en la tercera etapa tenemos muy característico del proceso de beneficio de Brasil, por ejemplo, los cafés naturales. Son cafés que simplemente recogemos y llevamos directamente a secado. Entonces, a nivel general, en esta etapa de beneficio, siendo todos los puntos muy críticos, esa etapa de fermentación y secado son críticos en la definición de calidad. La fermentación, como les decía yo, se concibió de forma, digamos, como un proceso para remover la capa de pectina, pero últimamente los caficultores y la industria se han dado cuenta que ahí pasan procesos, ¿cierto? Precisamente como dice su nombre, de fermentación por la presencia de levaduras y bacterias ácido lácticas, entre muchas otras, que producen compuestos, ¿cierto? Que son transferidos al grano y que por el proceso metabólico del grano, digamos que el embrión está en desarrollo, se empiezan a dar dinámicas en que se desarrollan ciertos sabores, puede cambiar la acidez, se puede reducir el amargor, empiezan a aparecer ciertos dulzores y hoy la industria, digamos, de las bebidas quiere promover el que una bebida no solamente dé un beneficio, sino que provea más de un beneficio. Es decir, cuando usted se toma un café, ya sea porque le encanta el aroma del sabor, generalmente lo consumimos porque la cafeína estimula nuestro sistema nervioso. Pero hoy han empezado a surgir conceptos, ¿cierto? Como los adaptógenos no trópicos, en donde una sola bebida que ya, digamos, de aporta esa cafeína, también le quiere aportarle a usted el poder, por ejemplo, concentrarse más, ¿cierto? Activar su sistema cognitivo o que a pesar de que consuma cafeína, su sistema nervioso esté relajado o ayudarle a la concentración. Hoy, digamos, como esa funcionalidad compleja y expandida que todos estos conceptos han surgido, se podría llegar a hacer desde la fermentación de forma natural, por decirlo de alguna manera, estamos adicionando algo, pero el proceso natural de metabolisis, de metabolismo del grano lo está interiorizando y genera mucho valor, digamos, en la diferenciación de producto. Y lo otro es que el secado es un proceso exigente. No podemos superar los 50 grados Celsius de temperatura. Tenemos que estar homogenizando la masa. Tenemos que garantizar que haya un buen flujo de aire. Hay retos tecnológicos, por ejemplo, hoy en promedio, en sistemas marquesinas con caficultores muy juiciosos, los procesos de secado se pueden demorar hasta 15 días, porque en la noche, cuando la temperatura baja, tenemos procesos de reabsorción y particularmente, pues también tenemos épocas de lluvia. Entonces, la temperatura no logra en estos secadores parabólicos superar los 50, los 40 grados Celsius. Entonces empezamos como a procesos de absorción y reabsorción. Sigue uno de los procesos y el que más conocemos dentro de la industria del café, que es la torrefacción, tostación, en donde precisamente a través de la transferencia térmica al grano logramos que se desarrolle y se liberen esos aromas y sabores característicos que conocemos. A nivel económico, digamos, de lo que representa este proceso, decimos que 1 kilo de café pergamino, o pongámoslo café verde, al ser tostado triplica su valor en lo que ya podemos tener un producto terminado que alguien puede llevarse a su casa y consumir perfectamente. Hoy la dinámica de mercado también ha llevado a que la gente pueda hacer las curvas de tostión, así le decimos, digamos, en Colcafé, entendiendo que la palabra no está acuñada, pero pues ya se ha vuelto como lenguaje generalizado dentro de la compañía y puede jugar con los perfiles, ¿cierto? Aquí tenemos temperaturas desde los 180 grados hasta los 210 grados, con procesos que pueden ir desde los 9 minutos hasta los 15 o 20. Podemos tener curvas lentas donde desarrollamos los azúcares más lentos para profundizar en ciertas notas o curvas aceleradas para llevar a, digamos, a colores o sabores de tostión más profundos. Entonces, por ejemplo, los cafés lavados colombianos los llevamos a tostiones claras y nos desarrollan perfiles de dulzores apanelados, notas cítricas o frutales, mientras que cuando logramos que la temperatura de tostión final, después de la primera y segunda crepitación, que son momentos en los que el grano empieza a expandirse y empieza a desarrollar su perfil de aroma, sean más oscuros, perfiles que les gustan más, por ejemplo, en Francia, Estados Unidos, Japón y otras partes de Europa,
Entonces ahí tenemos perfiles más achocolatados, más maderosos, notas más ahumadas, bebidas más oscuras. Y ahí también se abre todo un mundo, digamos, de posibilidades con el método de preparación. En expreso bajo presión para tener un mayor contenido de cafeína y bebidas más cortas. Los cafés filtrados que reducen el tiempo de extracción y potencializan esos sabores y olores florales o frutales y los dulzores apanelados. O tenemos la prensa francesa en donde el tiempo de extracción es más extendido. Entonces, aquí, digamos, donde tenemos un proceso de convección mayoritariamente, ¿cierto?, de transferencia térmica, donde el aire circundante permite que haya un calentamiento al exterior. Este no es pues el calentamiento como todo del grano, sino lo traigo como imagen representativa. Permite que la transferencia térmica venga desde el exterior hasta el interior del grano. Entonces, si no hacemos un proceso adecuado, podemos tener una mala torrefacción en que el exterior esté cocinado, pues, o como sí, tostado, y el interior esté crudo. Es un proceso que debemos cuidar mucho. Acá les trajimos, digamos, uno de los equipos a escala industrial con una de las compañías con las que trabaja Colcafé. Este es un Lila Opus, digamos, ya de unas escalas mayores a los tostadores, digamos, que uno puede llegar a encontrar en un coffee shop. Y ya en la segunda etapa, ¿cierto?, que empieza con la torrefacción, tenemos lo que es el procesamiento de café. Digamos que con el surgimiento de los cafés especiales hace 20, 30 años, el café soluble, digamos, ha ido como evidentemente, por decirlo de alguna manera, se ha satanizado porque no es tan fiel al producto, y es cierto, pero realmente abre un mundo de posibilidades en el sentido en el tipo de conceptos que se pueden desarrollar, e incluso porque de aquí podemos tener perfiles premium. Y para llegar al café soluble, de hecho, pasamos por procesos no muy diferentes a los que se hacen para preparar una bebida. Tenemos extracción por percolación. Estos sistemas nos pueden dar la posibilidad de tener extracciones a muy alta temperatura y alta presión. Hablamos de 180 grados y hasta 13 bares de presión para que la temperatura nos ayude a arrastrar esos sólidos solubles, que es lo que nos interesa, es lo que vale. ¿Qué hay en esos sólidos solubles? Pues ahí tenemos evidentemente carbohidratos, tenemos ácidos y pues valores antioxidantes. Tenemos también posibilidad de ácidos grasos, pues que algunos queremos evitar que nos lleguen a la bebida. Tenemos cierto nivel bajo, pero todavía está ahí de proteína. Y este extracto pues sale a una mayor concentración que una bebida. Generalmente la bebida nosotros la tomamos a un porcentaje de 1.2, 1.5 porcentaje de sólidos solubles. Es decir, que es 98.5 agua, 1.5 como ese sólido soluble del café. Posteriormente pasamos a procesos de concentración, porque al igual que la industria láctea, llevar agua es muy costoso y generalmente va a representar ciertos retos en los posteriores procesos que vamos a efectuar. Acá tenemos un equipo de crioconcentración en el cual aprovechamos que la temperatura de congelación del agua es inferior a la temperatura de congelación de nuestro extracto. Entonces, a lo que lo llevamos a temperaturas de menos 25, incluso menos 40, esas dos fases nos empieza a separar, ¿cierto? Entonces tenemos un bloque de hielo, un frente de hielo, y después tenemos el extracto, y ese extracto pues es muy alto contenido de lo que nosotros queremos. Ahí podemos llegar hasta 35, 40% de sólidos y el resto es agua. Entonces ya nos vamos ahorrando y ya aquí podemos comercializar, ¿cierto? Aquí, ¿cuál reto tenemos? Que como tenemos todavía un alto contenido de agua, factores como la actividad acuosa empiezan a ser críticos y la estabilidad, ¿cierto? Y la actividad microbiana son factores críticos para tener en cuenta, pero ahí también hay desarrollos y vamos a ver más adelante que siguen siendo muy importantes. Y finalmente, ya enfocados al café soluble en polvo, tenemos tecnologías como la atomización o spray drying, en la que básicamente tenemos torres muy altas, en las que ese extracto de café es atomizado. Aprovechamos que tenemos partículas de agua y café muy pequeñas y mediante alta temperatura, estamos hablando de 240 grados Celsius, retiramos el agua para que ya al fondo de la columna nos llegue básicamente café soluble, café en polvo, que es el que conocemos. Ahí hay procesos posteriores que puede ser el aglomerado, son partículas con los que la gente se siente mucho más familiarizada, y uno muy conocido, digamos que productos tipo Juan Valdez, ¿cierto? O en Díazon, es el de liofilización. Acá lo que aprovechamos es, así como en crioconcentración que utilizamos bajas temperaturas, es congelamos ese extracto, lo partimos y logramos que en condiciones de vacío, es decir, explotando principio de conducción, ya no de convección, mediante la sublimación, es decir, pasamos de estado sólido inmediatamente a gaseoso, no pasamos por estado líquido, los aromas, características del café permanezcan en nuestra partícula. Entonces, lo que hablamos de café solubles premium tienen que ver mucho con este proceso de liofilización.
Quise traerles algunos conceptos, no de los más novedosos, sino hacia donde 2022 y 2023 en lo que tiene que ver café se están moviendo las tendencias. Evidentemente los cafés especiales son muy importantes, no es que no los quiera traer acá, sino que ahí las innovaciones vienen más en cápsulas, en compostabilidad, en el tipo de empaque, en aumentar la vida útil de ese producto empacado, porque cuando una vez nosotros tostamos el café, la vida útil es acelerada y empiezan a generar defectos como reposo, como rancidez, que son indeseables y que buscamos evitar. Pero ya digamos como en el procesamiento completo tenemos todo un segmento dedicado al café soluble premium. Marcas como Nescafé Gold, ¿cierto? O Starbucks presentan conceptos en donde le dicen al consumidor, miren, esta digamos es un concepto de China que busca, siendo China un consumidor de té muy importante, digamos el café ha ido creciendo a tal punto que antes de la pandemia Starbucks había abierto casi 127 tiendas y tenía un plan de abrir casi 500 en todo China para ganar segmento y ganar, digamos, mercado, quitárselo al té, en donde lo que le queremos decir al consumidor es, mire, como usted no tiene tiempo y necesita rápido, muy al consumidor millennial o centennial, prepare este café liofilizado que hemos extraído con mucho cuidado y aproveche lo mejor del café tostado en la versión soluble. Tenemos conceptos, como les decía ahorita, orientados a salud, ¿cierto? No estamos hablando solamente de cafeína, sino cómo apoyamos el sistema inmune, el sistema nervioso, el sistema óseo. Entonces, esta es, por ejemplo, una bebida base de café, ¿cierto? Tipo latte más kefir, en donde tenemos algunas adiciones de compuestos que aportan al sistema inmune y también otros conceptos que adicionan estos adaptógenos, en este caso es un hongo que se llama melena del león o lion's mane, que ayuda al pensamiento, ¿cierto? A la agudeza cerebral. Tenemos toda una tendencia, digamos, con el crecimiento del segmento vegetariano y vegano de lates plant-based. Plant-based estamos hablando como leches, que no son leches, sino son bebidas a base de coco, avena, arroz, almendra. Y aquí, como la matriz es diferente, estamos acostumbrados a que el café interactúe muy bien con la leche. Hay todo un reto de perfil sensorial en desarrollar plant-based lattes con muy buenos perfiles de café. Eso también, ese diseño de producto tiene que ver mucho con el procesamiento mismo. Un segmento muy grande que desde 2018 viene creciendo con fuerza y es el concepto cold brew. Hacemos extracción en frío. Decimos, vea, usted no es lo mismo coger un café que preparó en caliente y echarle hielo a que usted tenga una bebida que hizo la infusión en frío, que aplicó agua fría. Entonces tenemos concentrados de cold brew, ¿cierto? Estos productos pueden venir entre 5 y 10% de sólidos. Un concepto muy novedoso que es las bebidas de café con cannabidol, con CBD, ¿cierto? Por el bienestar que le da al sistema nervioso también, entonces esos conceptos son muy novedosos. Y el nitro cold brew, entonces ya el cold brew que tenemos, pues que tuvimos en infusión en frío, le damos como esa experiencia, por decirlo, expreso de cremosidad mediante la infusión de nitrógeno a la bebida, que le da cremosidad, le da cuerpo. Finalmente, muchos conceptos han surgido también desde 2017 alrededor de la cáscara. La cáscara en particular tiene contenido de cafeína, tiene contenido de antioxidantes y adicionalmente, producto de la fructosa que contiene, tiene un dulzor natural que el té no tiene. ¿Por qué el té, digamos, ha tenido más resistencia en países como los nuestros de ganar mercado? Por su amargo. Este producto compensa con ese sabor característica del té, pero aparte le adiciona dulzor. Entonces tenemos extractos, digamos, de cáscara que finalmente terminan en una bebida y por eso queremos aprovechar este tipo de aplicaciones. En este sentido, ya aterrizando a lo que concierne, por ejemplo, a los retos que he identificado con el café, tenemos la cáscara y lo que nosotros llamamos borra, que es el café gastado. Hablando de cáscara, en una central de beneficio, por ejemplo, la de los Andes con la que Colcafé tuvo conexión durante unos años, en un día de cosecha se pueden recibir hasta 150 toneladas de café cereza al día. Supusimos que el 50% era lo que se va a ir en cáscara y mucílago después de que despulpamos, entonces nos quedan 75 toneladas de cáscara, que tiene una particularidad. Están al 85% humedad. ¿Cuál es el reto aquí? Este es un producto de baja densidad, es un producto mucho más que se tiende a compactar, ¿cierto? Es de más difícil manejo, no rueda como lo hace el café verde y tiene mucho más riesgo por su actividad acuosa de tener problemas de ocratoxinas, ¿cierto? De micotoxinas y también toda la parte, digamos, de inocuidad es un reto acá. Tenemos que garantizar que dentro del marco de un día podamos
retirar 64 metros cúbicos de agua de este producto, porque al otro día vamos a recibir otras 150 toneladas y el ideal es que no nos quedemos con masas, digamos, de café a procesar. Por el lado de la borra, estos son datos, digamos, que hemos tenido de Colcafé aproximados. Con el procesamiento de café soluble, nosotros generamos 46 toneladas de borra al día. Esa borra, después de pasar por ciertos procesos de retiro, digamos, de humedad térmicos, puede llegar al 70% de humedad, lo que nos representa el tener que retirar 32 metros cúbicos de agua al día. ¿Por qué esto es un reto? Porque por convección es muy difícil lograr retirar esta agua a la velocidad que esto requiere. Por eso es que empezamos a necesitar de otras tecnologías basadas en radiación para lograr estos fines. Otro proceso es el de extracción. Entonces aquí tenemos un ejemplo cold brew. Esta persona básicamente en una mezcla homogénea adiciona agua y lleva a la nevera. Y acá tenemos una extracción por inmersión. Cuando estamos haciendo café, cuando estamos preparando café en cualquiera de sus formas, tenemos un fenómeno que se llama difusión, ¿cierto? Esto, digamos, acá tenemos un fenómeno gobernante que se llama la ley de Fick. La ley de Fick nos está diciendo que los sólidos solubles, representados aquí por estas partículas blancas, se mueven con cierta dificultad cuando el solvente, que en este caso es el agua, entra y quiere retirarlos. Y básicamente, como esta distancia, por decirlo así, o la resistencia que ven estas partículas para ser llevadas del interior del grano, supongan que este es el grano que tiene paredes celulares, que tiene otras cavidades al interior, partículas insolubles, queremos retirarle ese sólido soluble, ¿cierto? Esta resistencia, digamos, es lo que llamamos difusividad. Una difusividad equivalente, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pues que representa el medio, que es función de la porosidad del grano, qué tan fácil o qué orificios tiene el grano para que el agua como solvente entre, la tortuosidad, acá digamos estamos mostrando una matriz perfecta, pero realmente hay muchos caminos en los que el agua puede entrar, pero le va a costar arrastrar esos sólidos, y también la temperatura y la viscosidad. Una de las inquietudes que queda es generalmente a altas temperaturas, ¿cierto? Altas temperaturas, pues estos coeficientes de difusividad son más altos y por eso tenemos extracciones que se dan en 3-4 minutos, mientras que a baja temperatura por eso es que necesitamos ir a procesos de 5, 6 y hasta 12 horas. ¿Qué pasaría si con alguna tecnología de radiación logramos modificar estas distancias, esa tortuosidad, de tal manera que en un concepto tipo cold brew, en donde tenemos altos tiempos de extracción, pudiésemos reducir esos tiempos sin modificar esos atributos que hacen al cold brew, que tiene un dulzor muy agradable, que es de menor acidez, menor amargo, un postgusto agradable y dulce? Son algunas también de los intereses que esta aplicación empieza a generar. Por el lado, digamos, ya de las bebidas empacadas, tenemos dos procesos muy críticos. El retortado, que es cuando a alta presión y alta temperatura llevamos, digamos, a condiciones inocuas los productos ya empacados cuando no hemos podido, digamos, llevar el líquido como tal a través de procesos de pasteurización, donde mediante a temperaturas superiores a los 85 grados logramos remover toda la parte, digamos, de actividad microbiológica y garantizamos que sea un producto que se pueda consumir. Son procesos de alto consumo térmico donde también hay oportunidades precisamente para la industria, y miren la escala en la que estamos mirando. Finalmente, como les decía, este es café liofilizado, ¿cierto? Aquí, en la parte ya de secado, pues como retiro de agua, tenemos, si tenemos, supongamos un extracto, ¿cierto? Tenemos una alimentación de 600 litros por hora. Aquí nos importan estas alimentaciones porque tenemos que generar balance de masa. Un proceso que es muy lento nos va a afectar el proceso de extracción, nos va a afectar el proceso de concentración. Entonces, supongamos que tenemos un producto que está a 600 litros, que tiene una alimentación a un flujo de 600 litros por hora y que tiene una cantidad de sólidos del 33%. Es decir, 67 es agua y 33 es café. Quiere decir que en una hora, para recuperar los sólidos solubles que hay aquí, necesitamos tener 205 kilos de sólidos solubles, ¿cierto? De polvo o pues de estas partículas, y que hemos retirado a la vez 395 litros de agua en condiciones de vacío y de baja temperatura. ¿Por qué? Porque no queremos afectar los productos termosensibles. Si lográsemos llegar a las temperaturas deseadas y lograr esa condición de sublimación antes, puede ser que logremos impactar esta productividad, aumentar el flujo, reducir los tiempos de residencia y preservar el perfil. Con este contexto, quiero llegar precisamente al principio, pues de la forma más sencilla posible, lo que es calentamiento por microondas. Esta es una molécula de agua. Recordemos básicamente que el agua, ¿cierto? Es un compuesto polar porque la configuración de sus átomos hace que tengamos un equivalente de un cátodo en la parte superior y de ánodos en la parte inferior.
Cuando tenemos un campo electromagnético incidente, ¿cierto? En el rango de radiofrecuencia o microondas, es decir, estamos en este rango, ¿cierto? Hablando términos, pues, y como hablamos de frecuencia que es en hertz, entonces esta molécula va a empezar a rotar para tratar de alinearse con el campo incidente. Esa rotación de la molécula de agua va a generar un calentamiento. A nivel físico, ¿cómo lo representamos? Entonces, podemos para cualquier compuesto, ¿cierto? Cualquier material, tener lo que llamamos la permitividad compleja. La permitividad compleja tiene dos componentes. La componente real, ¿cierto? Que es lo que conocemos como la constante eléctrica, que nos dice cómo el campo en ese, digamos, si tuviésemos agua o cualquier tipo de material, cómo ese campo se concentra ahí, ¿cierto? De hecho, para hacer ese equivalente, pues el índice de refracción, ¿cierto? Del material, por ejemplo, en fibra óptica, es una función de esta constante eléctrica y precisamente nos está diciendo cómo ese campo se va a transmitir. Pero por el otro lado, en la parte compleja, tenemos el factor de pérdidas y nos está hablando de cómo y qué mecanismo se va a dar de disipación térmica. Entonces, a baja frecuencia, ¿cierto? Por debajo de la banda UHF vamos a tener un comportamiento iónico en los que los iones se van a mover, más no van a rotar precisamente por el campo incidente. En el rango microondas y radiofrecuencia, precisamente por ese campo, ¿cierto? Que ya empieza a ser como el tamaño de la partícula, entonces la partícula empieza a rotar. Sucede un fenómeno en estas frecuencias, lo que llamamos relajación dipolar. La molécula va a tratar de girar tan rápido que llega un momento en que se bloquea, entonces es como que empieza como a vibrar y tenemos el mayor punto de pérdidas como se puede oír aquí. Aquí, por ejemplo, es donde quisiéramos estimular el agua, pero esto a 25 grados centígrados a temperatura ambiente se da 17 Hz. ¿Qué pasa? A medida que aumenta la temperatura, esto empieza a disminuir, ¿cierto? Entonces, cuando ya estamos en 40, podemos estar entre 13 y 14 gigahertz, pero siguen siendo frecuencias muy altas porque si tenemos una fuente de microondas, entendiendo que tenemos pérdidas de propagación y que las pérdidas de propagación aumentan en función de la frecuencia, entonces vamos a tener que tener mucha potencia y evidentemente queremos reducir digamos, la potencia que generamos en el sistema. Ya después tenemos el rango infrarrojo en donde tenemos una resonancia de los enlaces, entonces por eso acá tenemos análisis con infrarrojo cercano que nos ayuda a identificar compuestos y en el rango ya visible, ¿cierto? Ultravioleta que nos sirve también para esterilizar, ya tenemos digamos como saltos y efectos de ionización, ¿cierto? De salto de electrones, por eso aquí también utilizamos para remover microbiología, porque estamos afectando la estructura molecular de lo que estamos radiando. Entonces, ¿cómo funciona el calentamiento por microondas o calentamiento volumétrico? En general, en convección y conducción, si tenemos aquí, digamos, una fuente, ¿cierto?, de calor, vamos a tener una transferencia donde la máxima temperatura va a estar al exterior y vamos, digamos, esa temperatura precisamente por el fenómeno de Laplace a tratar de llegar al interior, ¿cierto? Pero tenemos evidentemente una caída. Se generan corrientes de convección que nos van a tratar de hacer esa transferencia de calor hacia el centro. Pero con microondas no pasa esto, por eso es volumétrico, porque las ondas entran y al excitar las moléculas de agua que están en todas partes del material, esas moléculas de agua se convierten en las fuentes de calor que permiten que el calentamiento sea mucho más uniforme dentro de la partícula que logremos excitar con los antínodos, digamos, de nuestra onda incidente. Quise mostrarles algunas patentes, entonces en lo ocurrido 2016 a 2022, en fecha de prioridad, se han presentado 41 patentes más o menos en el mundo alusivas a café y microondas. Aquí tenemos, por ejemplo, un tostador en vacío de baja temperatura. Entonces, básicamente, como pueden ver ustedes aquí en la parte derecha, tenemos unas fuentes de microondas y unas bandejas que básicamente van haciendo que nuestro producto sea expuesto al frente de microondas para que se dé este calentamiento, pasa por distintos puntos para evitar los puntos fríos y calientes, que es uno, digamos, de las desventajas de esta tecnología. Tenemos unos materiales que son invisibles a las microondas, es decir, sus pérdidas son bajas y por lo tanto no tenemos calentamiento, sino de forma exclusiva en el grano, y una condición de vacío que con presión negativa no solamente nos permite que el calentamiento se dé prioritariamente por radiación, sino también nos ayuda a retirar la humedad para que no haya reabsorción en este material que se está tostando. Esta otra tiene que ver con secado de café. Ahí hay una gran oportunidad, digamos que por la granularidad de los caficultores en Colombia es difícil llevar esta tecnología a cada una de las fincas, pero puede ser una alternativa para las
centrales de beneficio, y es que logramos secar granos de café que generalmente, como les decía, se hacían 15 días en órdenes de minutos. Evidentemente, seguramente aquí hay un factor de escala que nos están presentando, pero la patente nos habla de 120 minutos a 220 minutos, es decir, no estamos superando las 4 horas de secado. Eso para secado de café es completamente, casi que hoy no muy posible, aún si uno tiene silos, ¿cierto? O si tiene guardiolas en donde se utiliza el cisco para alimentar con gas, por lo que les dije, la convección en esos altos contenidos de agua le cuesta retirarlos y hay procesos de reabsorción. Clave aquí, tiempos cortos de secado y no hay pérdida de nutrientes ni de los sabores, digamos, que tenemos en el café. Es decir, si secamos por microondas, como no estamos generando energía ionizante, sino por el contrario, calentamiento volumétrico, no estamos afectando la calidad del grano, pero por el contrario, sí lo estamos preservando. Estudios recientes han demostrado que si reducimos el tiempo de secado y por el contrario, damos una mejor vida útil al grano, que previo a la torrefacción, mejoramos mucho el perfil sensorial porque reducimos los procesos de oxidación lipídica. Este es un sistema de esterilización, ¿cierto? Para la bebida, entonces básicamente lo que tenemos es un sistema de ultravioleta, una fuente ultravioleta y una fuente microondas para generar calentamiento y a la vez radiación ionizante que nos permite reducir la microbiología en un sistema muy compacto en donde, digamos, el fluido va pasando por cada una de estas cavidades, pues de estos cilindros, y cada cilindro tiene un magnetrón propio de potencia baja para lograr reducir la microbiología en el producto. Y digamos, tiene que ver ya con el concepto de producto. Este es un café que salió, no está necesariamente relacionado con esta patente, pero es el mismo concepto que se llama Clear Coffee, que para aquellas personas que se preocupan, digamos, que las melanoidinas, que son las partículas, digamos, que le dan al café y que tienden a pigmentar los dientes, yo quisiera tener todos los beneficios de sabor y aroma del café sin que afecte mi sonrisa. Entonces, este tipo de conceptos surgen y esta es una patente precisamente que trabaja con esta tipo de aplicaciones. ¿Cuál es la clave? Cuando nosotros hacemos tostión por convección, tenemos un proceso de caramelización acelerado que resulta en un alto contenido de melanoidinas. Acá lo que están proponiendo es una tostación, una torrefacción mediante una máquina de túnel microondas que hace que ese color no se dé tan definido y después hacemos pues una molienda muy fina y pasamos por otros sistemas, pero miren que las potencias son bajas, ¿cierto? 300 a 500 vatios, estamos hablando de que un microondas casero puede estar entre los 1000 y 1500, ya los más grandecitos, pero estamos hablando de potencias muy asequibles con estos sistemas y los tiempos de cocción son también bajos, ¿cierto? Como yo les decía, en torrefacción estamos hablando de 9 a 20 minutos, es lo mismo que tendríamos ahí con temperaturas más bajas y con densidades más amplias a lo que utilizamos con los sistemas, digamos, de tambor. Esta última, digamos, ya en Estados Unidos en su sistema híbrido. Creo que definitivamente la tecnología de microondas es muy buena, pero si empieza a integrarse con otros sistemas de convección, especialmente, ¿qué pasa? Cuando el contenido de humedad empieza a disminuir, pues ya no tenemos tantas partículas de agua que generan calentamiento y el material empieza a volverse invisible al campo electromagnético incidente. Entonces, ya ahí la transferencia que hace la convección es mucho más eficiente, las curvas, digamos, ya en el deceso del secado son más eficientes y tenemos, digamos, una dinámica híbrida en cual tenemos muy buenos resultados. ¿Qué es lo que, digamos, reivindica esta patente? Que no hay un cambio sustancial en esas sustancias químicas al interior del grano, que podemos tener una temperatura adecuada para no ir a quemarlo, pero sí, como yo les decía, tener una adecuada cocción del producto y que podemos ajustar la potencia, el frente, entonces, dependiendo de la materia prima que nosotros tenemos. Colcafé, por ejemplo, hace, digamos, compra no solamente producto excelso o café de muy alta calidad, sino también coproductos. Los tostadores generalmente están muy diseñados para café excelso y precisamente como el coproducto tiene otros materiales, afecta mucho precisamente porque tenemos riesgos de conato de incendio. Con este tipo de tecnologías reducimos esos riesgos y además de eso, promovemos la calidad. Entonces, como vemos aquí, tenemos todo un apantallamiento electromagnético para evitar tener fugas, precisamente para que tengamos calentamiento al exterior, pero también para una alta transferencia térmica, y tenemos frente microondas y flujo, digamos, de aire al interior del sistema. Hay ya compañías en el mundo que se dedican a hacer estas.
este tipo de aplicaciones. Sairem yo creo que es una de las más grandes, está localizada en Francia. Entonces aquí les quiero mostrar algunos de los procesos que ya les había mostrado en su versión térmica tradicional y en su versión microondas. Este es un sistema de pasteurización. ¿Cuál es la clave de pasteurización microondas? Aquí en la zona azul tenemos el fenómeno de pasteurización cuando lo hacemos por pasteurización convencional. Entonces, en cuestión de más o menos 15 minutos, necesitamos superar, como yo les decía, la temperatura de 80 grados Celsius. Se logra en 15 minutos en la superficie, pero al interior, por el fenómeno de convección, logramos esa misma temperatura después de 35 minutos. Esto hace que nuestro producto empiece a presentar fenómenos de caramelización, de pérdida, digamos, no sé si han tomado, han notado, por ejemplo, que la leche deslactosada UHT es más dulce y pasa por dos cosas, porque la lactosa se hidroliza, es decir, se rompe para aquellos que son intolerantes a la lactosa, pero aparte de pasar por los procesos de UHT, empieza esos azúcares a caramelizarse y por eso la sentimos más dulce. ¿Qué pasa con los microondas? Tanto la superficie como el centro, por ese calentamiento volumétrico, llegan rápidamente a la temperatura y se mantienen mucho ahí, reduciendo nuestros tiempos de residencia y preservando el perfil. Listo. Tenemos sistemas de secado con esas aplicaciones de borra y cereza que yo les planteaba, con la capacidad de retirar 300 kilogramos de agua, ¿cierto? Por hora, una capacidad bastante importante en sistemas de túneles, no necesariamente cavidad. Yo creo que a nivel de la investigación en lo que es alimentos, se ha visto muy restringido precisamente porque todo está basado en microondas domésticos, pero esta es una gran aplicación industrial y a pesar de que es alto consumo de potencia, pues empieza a ser muy competitivo con lo que tenemos en el mercado. Y el otro es extracción de aceites esenciales. Hoy la industria cosmética se está moviendo mucho a eso, ¿cierto? Lo que llaman green chemistry y es extraer sin solventes como el hexano que tiende a ser altamente tóxicos, sino hacerlo de manera natural para preservar el producto, pero adicionalmente tener altos rendimientos. Entonces, como en estas partículas donde tenemos precisamente esos ácidos grasos o esas fases lipídicas, no van ellos a resonar, digamos, perdón, no van a rotar con el campo electromagnético, pero las partículas de agua sí, usted evapora el agua y cuando pasa por procesos de condensación se queda con el aceite esencial y ellos ya tienen soluciones industriales. Sinovatec es otra empresa dedicada también a esto, mucho más enfocada a la parte de bebidas, como yo les comentaba, con comportamientos muy similares, llegan a temperaturas superiores a los 120 grados Celsius en cuestión de 1 o 2 minutos, mientras que en los otros sistemas de asépticos convencionales llegamos en 4 o 5 y tiene la capacidad, digamos, de llegar a equilibrios o reducciones térmicas muy altos, ¿cierto? Con escalones donde básicamente tenemos muy buenos controles de potencia. Miren la eficiencia, digamos, de transferencia de calor. Aquí en microondas tenemos alrededor del 80%, mientras que en convencional estamos hablando de algo más del 20%. Y tenemos servidores microondas, sustitutos, digamos, de esos, de las retortas, donde lo mismo, sea este fenómeno, muy, digamos, adecuado a lo que requiere, por ejemplo, una empresa como Colcafé. Ustedes piensan como, bueno, ya la industria lo tiene, porque es importante como generar la inquietud en ustedes, porque precisamente uno de los retos que tiene una compañía como Colcafé es apropiar tecnología, porque cada producto y cada dinámica casi que geográfica representan unos retos en la disponibilidad de energía, en cómo funciona el proceso, en cómo, digamos, el foco estratégico que la compañía tiene. Entonces yo quería dejarles como una inquietud de dónde consideramos nosotros que esta alianza industria-academia puede ser muy beneficiosa. En la parte de generación de radiofrecuencia microondas, ¿cierto? La fuente microondas, pues hoy tenemos el magnetrón, puntos claves, la frecuencia, la potencia, ¿sí? Estamos utilizando bandas ISM, es decir, libre radiación para la parte industrial, científica y médica, pero es bueno identificar, dependiendo de la aplicación, cuál de esas bandas que hay disponibles es la más conveniente para lo que yo quiero hacer. Hoy también surge, digamos, la necesidad, entendiendo que tenemos problemas de puntos calientes, de hacer generación distribuida. Si tuviéramos generadores de alta potencia basados en semiconductores, podríamos tener fuentes distribuidas, digamos, a lo largo de nuestros sistemas. Y aquí, en este diseño de estos, digamos, de estas aplicaciones, todavía hay mucho por hacer y yo creo que la universidad tiene toda la capacidad para hacerlo. A nivel de control, pues las mediciones de temperatura, ¿cierto? Sensar temperatura es un reto porque como las microondas van a calentar, necesitamos materiales que sean transparentes, ¿cierto? Para la onda incidente, pero adicionalmente que respondan al cambio de temperatura. Entonces acá tenemos aplicaciones de fibra óptica que precisamente como
la temperatura va a modificar las características físicas del material, también va a cambiar el índice de refracción y por siguiente la forma en la que la luz se propaga a su interior, siendo representante de la temperatura sin deteriorarse por digamos, por la temperatura externa ni por la onda de microondas, mediciones de humedad, precisamente para evaluar tiempos de secado, y mediciones de presión negativa y sistemas de condensación y demás. A nivel de implementación hay mucho por hacer, diseño de cavidades y túneles para que tengamos sistemas adecuados donde no tengamos fugas y donde precisamente evitemos fenómenos de puntos calientes, aplicadores de microondas y radiofrecuencia, ¿cierto? Todo el diseño de guía onda, que tengamos una buena eficiencia y transferencia energética, ubicación de los mismos y homogenización o uniformidad del campo, tecnologías híbridas, como les decía, convección y microondas, controles inteligentes que logren hacer y conmutar entre estas dos. Y la parte de caracterización también es clave. Las propiedades eléctricas, como les decíamos, esa permitida compleja es función de la frecuencia, pero además de la temperatura. Si conocemos bien a nivel dieléctrico nuestros materiales, podemos hacer un muy buen diseño de los sistemas. Hay todo un asunto de compatibilidad electromagnética. Con estos niveles de potencia, si ustedes se dieron cuenta, ese sistema de tostión tenía apantallamiento electromagnético para evitar fugas, entonces tenemos que hacer análisis de emisiones y susceptibilidad, entendiendo que, por ejemplo, en la banda de 2.45 tenemos muchos servicios, entre ellos Bluetooth, Wi-Fi y demás, y sensores de campo para garantizar uniformidad, para evidenciar si tenemos fugas, para garantizar la eficiencia energética. Creo que me tomé más, pero pues espero que les haya gustado la presentación y pues estoy abierto a cualquier pregunta que quieran hacerme. Bueno, entonces está abierta la sesión de preguntas, entonces ustedes pueden ahí levantar la mano o pueden escribir por el chat para poder, digamos, aprovechar acá la presencia de Sebastián para que nos responda las preguntas. Listo. ¿Ustedes me leen o las leo yo? Como me digan, hacemos. Ahí está Bueno, tenemos a Juan Osorio. Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola, tal, buenas Juan? ¿Cómo tardes. estás? Muy bien, muchas gracias. Uh-huh. Doctor Sass, gracias por la presentación, súper clara e interesante. Es bien sabido, pues tengo una inquietud. Uh-huh. Es bien sabido que las microondas no tienen un calentamiento homogéneo en las matrices alimentarias. Sí. ¿Cómo uno podría evitar ese fenómeno a nivel industrial? Sabiendo pues que va a tener implicaciones en términos de calidad y en el proceso como tal. De acuerdo, Juan, es muy buena pregunta. Yo creo que hoy tenemos un gran reto, como yo les decía, tenemos un segmento de los microondas convencionales caseros, que básicamente son una cavidad y un campo electromagnético dentro de una cavidad va a funcionar como un sistema de cuerdas, digamos, que tenemos fijos en ambos lados, ¿cierto? Básicamente se genera un patrón determinístico al interior de esa cavidad, en donde vamos a tener unos antinodos y unos nodos, y en esos antinodos precisamente vamos a tener un calentamiento concentrado, mientras en los nodos no lo vamos a tener. Precisamente por eso existe la bandeja que trata de rotar el alimento, y creo que hay dos consideraciones que hay que tener en cuenta. Hoy precisamente está el diseño de aplicadores microondas que mediante el uso de herramientas de simulación electromagnética y también los procesos de caracterización, precisamente medición de esos campos, uno puede identificar dónde están los puntos, donde están generando puntos calientes y puntos fríos, hacer mediciones de potencia, identificación, digamos, de densidad de potencia y tratar de alguna manera ya física, buscar que el material todo por completo recorra esas zonas. Otra de las alternativas es tener agitadores electromagnéticos, en el cual la onda incidente del aplicador da al agitador y básicamente nos genera una distribución aleatoria del campo eléctrico, de tal manera que en función del tiempo, ¿cierto? Casi que tengamos un proceso estocástico de la intensidad de campo eléctrico que tenemos en todo el espacio, digamos, de las cavidades. Como se dieron cuenta, voy a nuevamente compartir un momento pantalla. En una de las aplicaciones, por ejemplo en esta, tenemos varios puntos, digamos, de radiación microondas, ¿cierto?
lo que busca es precisamente eso, a lo que el material se transporta, que esté expuesto cada uno de los puntos del material y de hecho ese fenómeno funciona acá, ¿cierto? Hacemos que a través del cilindro pase varias veces por la fuente para que propiciemos que se caliente y lo mismo en este sistema. Tenemos varias fuentes microondas de tal manera que no tengamos puntos de zonas calientes, sino que por el contrario el calentamiento sea homogéneo. Va a ser uno de los grandes retos. Hay un gran componente, digamos, de diseño, como les digo, del aplicador, de la cavidad o del sistema tipo túnel, pero hay formas de solucionarlo evidentemente. Bueno, vamos entonces con una pregunta del chat. La primera dice César Augusto Hernández, ¿existe ya en el mercado tostadoras microondas? Listo, es buena pregunta. Lo que nosotros hemos identificado, y al menos a gran escala, por lo que tenemos el interés, no. Creo que uno de los grandes retos precisamente tiene que ver con el consumo energético y de alguna manera la industria del café tiende a ser conservadora. Entonces, a veces es algo escéptica con el resultado, digamos, que se va a tener. Hay algunas de estas, pues digamos, de estas patentes generalmente se están dando en China y en Corea, que son, digamos, mercados del café muy dinámicos en que China pues está tratando de ganar como segmento de mercado con el café y Corea que digamos que aprovecha mucho las dinámicas tecnológicas. Dentro de lo que yo he visto, como les digo, todavía no lo he identificado, hemos querido identificar soluciones. Consideramos cuál es el reto, digamos, dentro de la parte de tostión, que estamos reduciendo el contenido de humedad de 10 a 5%. Entonces requerimos un alto contenido de potencia porque el agua disponible ahí es más bajita. Si bien es una posibilidad, y como les dije, por ejemplo, esta patente de China, pues esta es una esterilización, esta patente de China ya indica que para llegar a este producto definitivamente necesitamos este sistema y este sistema tiene que existir. Y acá se los puse básicamente lo que uno encuentra en el mercado. A las escalas que nosotros necesitamos. Es difícil. Esta ya es una solución que está, digamos, industrializada. Entonces, respondo a tu pregunta en que los hay, falta todavía, digamos, como llevar a un factor de escala para que sea aprovechable en todo el segmento y que creo que también hay otras aplicaciones, como les decía, secado, que se pueden aprovechar. Listo, muchas gracias, Sebastián. Tenemos a Julián Quintero que levanta la mano. Julián, te escuchamos. Buenas noches. Sí, yo quería hacer una pregunta respecto a esto y es, en este proceso, digamos, que se está realizando de secado por microondas y especialmente en el barrido, yo tengo reciclos, digamos, ¿por cuántos periodos? O sea, ¿serían las 2 horas completas que ofrecen ahí para todas las ondas que se están radiando? ¿O son, digámoslo, por momentos? Entonces yo giro la máquina un momento y la dejo por cada, digámoslo así, cada rango de frecuencia Listo. para el secado. Entonces, es buena pregunta. Digamos que la clave es que generalmente esas fuentes de microondas nosotros controlamos dos cosas. La potencia, que puede ser, digamos, la intensidad de 0 a 100 en que la fuente está activa, o la podemos utilizar tipo PWC, ¿cierto? Como pulsos, pulsos de encendido y apagado. La clave en estos sistemas es, para el secado de café, la temperatura. Si nosotros tenemos un adecuado sensor de temperatura que nos muestre, digamos, que la temperatura sea estable, la temperatura se va a dar el control de cómo la fuente microondas debe encenderse o apagarse para que tengamos una temperatura uniforme, pero aparte estable. Generalmente no va a estar todo el tiempo apagado. Digamos, hay un ejemplo muy importante, es el hielo. El hielo es un producto que es casi que invisible a las microondas, pero ustedes saben que los microondas tienen un sistema de descongelación, pues una función de descongelación. Lo que hace es eso. Como él tiene agua al exterior, calienta por un momento de agua en esa superficie, permitiendo que ese aumento de temperatura empiece a descongelar el hielo y apaga la fuente precisamente para que el agua haga su efecto, tengamos más agua, volvamos a calentar y poco a poco vamos descongelando. Seguramente una forma muy similar funciona aquí. La clave, como te digo, es que la exposición a ondas microondas, por cuanto no son ionizantes, no van a afectar la calidad del producto y creo que tiene que ver mucho con lo que preguntaban por ahí ahorita, respondemos. Entonces, pues es beneficioso. Pasa igual como pues como una guardiola lavado, ¿cierto? En la guardiola tenemos que tener la fuente de gas o la fuente de combustible permanentemente prendida con cierta intensidad de flujo de aire para que el secado sea uniforme, así como pasa en el tostador de tambor.
Muchas gracias a Julián por la pregunta y por supuesto a Sebastián. Tenemos una pregunta del profesor Felipe Forero. Ujú. Dice, cuando se muestran las oportunidades de la última diapositiva, ¿las compañías tienen los recursos para financiar los proyectos completos? Si ese fuera el caso, ¿habría convocatorias públicas u otras dinámicas para asignar los proyectos? Felipe, es muy buena pregunta y yo quería también, lo había pensado y no lo había dicho, yo creo que a nivel de Grupo Nutresa hay muchos procesos térmicos, mejor dicho, muchos de nuestros productos como grupo se consolidan a través de muchos procesos térmicos, ¿cierto? Entre ellos tenemos pues también torrefacción de cacao y posterior conchado, separación, en productos cárnicos también tenemos procesos de pasteurización, ¿cierto? Y empacado. Entonces, digamos que grupo, ya lo hablo a nivel de grupo, ¿cierto? Grupo Nutresa está muy interesado en poder cooperar con la academia. Estamos pasando por una etapa, digamos, como de mucho manejo financiero, porque pues ha habido situaciones económicas, precisamente la pandemia que estamos tratando de mitigar, pero si hay la voluntad, hemos considerado, por ejemplo, trabajar con convocatorias tipo regalías mucho más transversales que nos permitan, digamos, acceder a grupo y que, digamos que es una cosa que yo sí he tratado de, a nivel del interior del grupo, es luchar porque los recursos vayan a quien los necesite para implementar la tecnología, que en este caso son las universidades. Es decir, en esas etapas tempranas de desarrollo, TRL1, ¿cierto? A TRL5, que lo que se quiere diseñar es el sistema, entender cómo funciona, hacer caracterizaciones. Si nosotros potenciamos que en los centros de investigación y academias estén, y la academia estén esos recursos, ya nosotros vamos a poder hacer procesos de transferencia tecnológica mucho menos complicados y menos traumáticos. La idea es trabajar en este tipo de convocatorias. Ese digamos, también es el espacio de esta presentación, que podamos consolidar proyectos. Seguramente no vamos a ir de una con todo. Creo que es una tecnología que todavía tiene retos, digamos, en Colombia para su apropiación, pero tenemos la mayor disposición, digamos que entendiendo que ese es mi trasfondo también y que veo las ventajas, puede ser una apuesta importante para seguir que esta línea de investigación se consolide en Colombia para este tipo de industrias, que se pueden expandir a otras, ¿cierto? Industria cosmética, bueno, en fin, farmacéutica, muchas que hay en Colombia. Bueno, Nancy Córdoba tiene una pregunta, dice, ¿cuáles son los principales efectos que se han evidenciado en el uso de microondas en el sabor de alimentos o en algunas propiedades como textura y color? Listo, Nancy, muy buena pregunta. Digamos que, dado que el calentamiento es volumétrico, entonces, por ejemplo, en las reacciones de Maillard sí se ha notado que funcionan diferente, sin que el sabor, a ver, digamos ahí esta primera, ¿saben que se me embolató esa? ¿Dónde decía? Aquí. Entonces, por ejemplo, esta patente habla precisamente que pues tenemos los dos sistemas. El calentamiento microondas hace o pues no tiene, digamos, o tiene un efecto muy pequeño en las variaciones físicas o químicas del producto y precisamente genera una posible modificación del perfil sensorial, resultando en un sabor distinto, porque como yo les decía, no se dan las reacciones de Maillard de la misma manera como sea bajo convección por los efectos de temperatura y transferencia térmica. Entonces, por ejemplo, compuestos como las melanoidinas en el caso del café no aparecen tan rápido, entonces el café queda como horneado más que tostado. Eso definitivamente va a generar, pues aparte de la apariencia física de la vida, un efecto sobre el sabor. La clave es, hay como dos paradigmas. Definitivamente, si estamos hablando del purismo de café, la torrefacción es lo que nos interesa y hacerlo de tal manera que seamos muy fieles al sabor, pero si ya estamos buscando nuevos conceptos, pues aprovechamos, digamos, cada una de las etapas del procesamiento para que eso sea diferente. Dado que no tenemos efectos de ionización, entonces no tenemos daños, digamos, de las paredes celulares, ni deterioros, por ejemplo, de ácidos grasos u otros compuestos, ni favorecimiento de procesos como oxidación lipídica o degradación de antioxidantes. Entonces, en principio, digamos, como en el beneficio funcional que ofrece la bebida, las microondas no tienden a afectar de lo que nosotros, digamos, a nivel industrial hemos identificado. Les di una perspectiva muy industrial en que les presenté patentes y no artículos, pero creo que es el tipo de preguntas que pues, se puede abordar desde la academia, mucho más desde investigación, ¿cierto? Entendiendo los fenómenos y posteriormente viendo su transferencia tecnológica.
Bueno, no sé si alguien más tenga preguntas o comentarios. César Augusto Hernández nos dice, ¿existe algún interés del grupo por invertir recursos para investigación y desarrollo fuera de la academia? Por fuera de la academia te referís exactamente a qué centros de investigación, otras empresas. Digamos que la clave, y lo resumo así, César, es Grupo Nutresa y pues Colcafé también, le interesa trabajar con el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación nacional e internacional, ¿cierto? Entonces, entre eso tenemos proveedores que tienen sus propias áreas de I+D y con las que cooperamos. Entre eso tenemos pues centros de investigación, tenemos universidades, entonces, pues, también internacionales. La idea es cooperar, entender, digamos que evidentemente queremos generar conocimiento que se pueda transferir, digamos, desde la academia que siga fortaleciendo su quehacer, que es formar profesionales que tienen este conocimiento y ayudan al avance de la industria, y por el otro lado, que se genere un conocimiento que Grupo Nutresa y Colcafé puedan transferir posteriormente, que aporten a competitividad con procesos más eficientes o con diferenciación de mercado. Entonces, nuestro interés es cooperar con el sistema, ¿cierto? Si ustedes hacen parte del sistema y evidentemente a través de convocatorias o a través de también necesidades que se hayan identificado, pues estamos más que abiertos a cooperar en ese sentido. Sí, él pone aquí empresas y microempresas. Sí, también, de acuerdo. Yo creo que esas sinergias entre grandes, pequeñas empresas y academias son muy valiosas también y también es del interés, digamos, ha sido una de las metodologías de grupo como trabajar así. Es cuestión, yo creo que definitivamente uno de los retos, pero se han generado aprendizajes con el manejo de propiedad intelectual, es llegar, digamos, a acuerdos en esos sentidos y finalmente la explotación de este tipo de soluciones benefician a todos los actores que estén participando. César, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, César. Sí. Mire, la pregunta sobre todo, en este momento estoy dirigiendo pues un emprendimiento que tiene que ver con tecnología para el café. Estamos enfocados un poco a lo que es seguimiento y trazabilidad del café, en toda la parte de la cadena productiva, básicamente desde la mata, básicamente hasta el comprador. Sí, Entonces, precisamente comprar. por eso preguntaba, O sea, digamos que la comercialización de café verde estamos hablando. Posterior no, digamos si ya eh, es procesado o no. tanto, no, sí, o sea, la idea es permear un poco tanto la comercialización de café verde como la comercialización de café tostado, digamos que en tostadurías artesanales y tostadurías un poco menos industrializadas, Entiendo, César. ¿sí? Eh, Haz de cuenta, digamos que se me olvidó esta iniciativa, estos que tienen el seguimiento de variables de tostado de café, que se me olvida en este momento el nombre de esa empresa, pero la Okay. idea es explotarlo a partir de la trazabilidad desde la mata hasta la robustión, dando toda Okay. la hoja del café. Entonces, por eso te preguntaba si habría algún interés de parte del grupo como de apoyar este tipo De de iniciativas. iniciativas. Sí, Claro, César, yo creo que tenemos definitivamente pues como necesidades conjuntas. Creo que lo que podemos buscar es un espacio para conversarlo y yo trato, como te digo, este digamos tema es más aplicado que el asunto de investigación, pero podríamos buscar a los pues como a los interesados y que ellos tengan como su perspectiva y qué oportunidades hay ahí. sí me parecería súper interesante. No sé cómo podríamos ponernos en contacto. Ella sí, ahora me dirá, sigamos con los que se inscribieron, hay chance pues después como de compartir esa información. Claro que sí, sí, si tú lo apruebas, pues yo le puedo compartir a César ¿El el correo? correo tuyo. Claro que Ujú, sí, sí, de una, Andrea. Muchas gracias. listo. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. Bueno, creo que no, Sebastián. Listo. Agradecerte por este espacio. Esperamos también pues tenerte en la universidad, que puedas hablar con los estudiantes.
Sí, Digamos, ojalá pueda ir pronto. sí. Bueno, profe Néstor. No, pues, digamos, agradecerle a Sebastián y agradecer pues la muy activa participación, digamos, del auditorio y pues seguirlos invitando, digamos, al seminario del departamento y pues quedamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claro que sí. Sebastián. Como siempre, tú eres muy amable, muy generoso con tu universidad y pues, tenerte acá.